Hola, cuarto año, nos encontramos nuevamente, en este caso para seguir repasando y analizando los textos que les dejé en Classroom. En este caso hay varios, verán, pero no son todos para una clase, sino que ya los hago más espaciados para no tener que estar todas las semanas subiendo nuevamente material y que ustedes se puedan arreglar de una forma más cómoda. En este caso nos vamos a encontrar con unos textos de Rolón, de Gabriel Rolón, que es un psicoanalista, escritor excelente. En este caso hace un trabajo sobre mitología y psicología que están muy relacionados. Los psicólogos de hecho usan muchas metáforas de los mitos desde el complejo de Edipo para adelante, donde se analizan diferentes cuestiones. Así que en este caso vamos a analizar de qué va esta cuestión. Y después les dejé algunos mitos que tienen que ver con los héroes, Eneas o la obligación de vivir y Ulises pierde sus naves. Obviamente no vamos a leer todo en la clase virtual porque sería muy extensa, sino que voy a ir analizando algunas cuestiones y después dejándoles las otras para que ustedes puedan ver. Arranca el texto de Rolón que dice lo siguiente. El consultorio es un lugar apasionado. Estar frente a un paciente es una experiencia impactante. En el diván se despliegan su dolor, sus deseos ocultos, se exponen sus temores y a veces se desata un llanto que busca un sentido que calme la angustia. Desde mi lugar escucho e intento crear un vínculo que aloje esa emoción desbordada y abra un resquicio por el que se filtre la palabra que acota en algo el tormento. Muchos creen que los analistas somos inmunes a ese dolor. Se equivocan. El analista es alguien que ya ha recorrido el laberinto de sus contradicciones y visitado los rincones más oscuros de su ser. Conoce el miedo, el desengaño, la desesperación y ha comprobado en carne propia que la voluntad no alcanza cuando choca con mandatos inconscientes. Por eso comprende el abismo que desafía a quien, acostado en el diván, ha resuelto iniciar el camino del análisis. Un camino que, a diferencia de los demás, avanza hacia atrás y hacia adentro. Bueno, el otro día cuando leíamos los mitos de creación, uno diría, bueno, a los dioses les haría falta un buen psicoanalista, ¿no? Que pueda desentramar toda esa cuestión del ego, esos objetivos fallidos en el mito de creación americana, por ejemplo, ¿no? La frustración ante algo y no atacar directamente todo porque algo no resulta como yo quiero. Lacan dijo, el psicoanálisis es una terapia que no es como las demás terapias. ¿Qué lo hace diferente? Bueno, ustedes tienen psicología, así que pueden analizar muy bien esto que estamos viendo acá. La singularidad del vínculo que entablan profesional y analizante, esa relación particular que llamamos transferencia, es el lazo que une incluso en los momentos en que se está separado. Dice, esto se lo tengo que contar a mi analista, claro. Piensa el paciente y de ese modo nos da un lugar en su psiquis, un lugar desde el cual conducimos el tratamiento. Bajo el efecto de la transferencia, las emociones se agigantan porque, alentado por esa unión profunda, el paciente no recuerda, sino que revive las experiencias traumáticas de su vida. La transferencia nos deja percibir sin velos el universo emocional de los pacientes. Por eso, el consultorio es un lugar apasionado. De ahí el deseo de escribir este libro para dar cuenta de ese mundo límite con el que convivo a diario. He visto el efecto que genera la pasión, la he mirado a los ojos y conozco la fuerza con que puede arrastrarnos tanto al límite del placer como al punto máximo de su sufrimiento. Bueno, si lo pensamos, Prometeo cuando roba la chispa de fuego sagrado tiene pasión. Es la pasión al crear a esos seres humanos, la pasión por su propia obra y después la venganza de los dioses, ¿sí? Pandora lucha contra la contradicción de no abrir la caja como le habían indicado, pero la abre por su propia curiosidad, su propia naturaleza. Las situaciones pueden generar efectos tan extremos. En otras, el amor, la desesperación, el erotismo, la soledad, el odio, la felicidad, la frustración o el miedo. De todas ellas se ocupa este libro funámbulo que hace equilibrio permanente entre la dicha y el padecimiento.
entre lo latente y lo manifiesto, entre la ilusión y el desengaño, entre lo anhelado y lo imposible, en busca de acercarse a la comprensión de las pasiones humanas. La idea es recorrer juntos un camino brumoso que lleva hacia un horizonte sin certezas. Me impulsa el deseo de mirar el abismo, un abismo inquietante, un abismo inconsciente, sin olvidar el riesgo que señaló Nietzsche. A veces es imposible involucrarse sin ser arrastrado. Según los mitos griegos, las almas de los muertos llegaban a la orilla de la laguna Estigia, donde debían esperar a Caronte, encargado de cruzarlos hasta su destino. A cambio del viaje, el barquero infernal exigía como retribución una moneda. Por eso, en aquellos tiempos, se acostumbraba a colocar un óvulo debajo de la lengua o sobre los ojos de los difuntos para que cuando llegaran al mundo subterráneo pudieran pagar los servicios de Caronte. Quienes no cumplían este requisito debían vagar por la ribera durante 100 años. Bueno, otra vez la riqueza y la pobreza definiendo quién se va al paraíso y quién se va al infierno, ¿no? Se describe al barquero como un anciano harapiento, de barba gris y rostro desagradable, que aunque conducía la barca fúnebre, se negaba a remar y obligaba a los condenados a que lo hicieran por él. Fueron muy pocos quienes lo conocieron sin morir y pudieron cruzar en su barca. Heracles, el héroe griego, lo consiguió doblegándolo con su fuerza. Orfeo, en cambio, le hizo gracias al hechizo que generaba con su música. ¿Se acuerdan? Orfeo cuando pierde a su mujer, que se muere, que porque la pica una serpiente, la va a buscar al infierno, él estando vivo, logra convencerlos para sacarla y porque mira hacia atrás la pierde. Como sabemos, también Dante Alighieri lo logró, según nos cuenta el comienzo de la Divina Comedia. Sin embargo, en este caso, el destino final no fue el Hades, el infierno de los helenos, sino el infierno cristiano. Una aventura que el Dante no pudo realizar solo. Necesitó la ayuda de un poeta, Virgilio, para descender a la región infernal. Acercarse a los dominios de la pasión también es una experiencia perturbadora. Por eso, como Dante, convoco a algunos de mis compañeros que remarán junto a mí. Bueno, ahí nos hace la presentación del libro, ¿sí? Y después, bueno, arranca a contarnos acerca de esto, ¿no? El siguiente título es Solos, espantosamente solos. Solos, espantosamente solos nos lleva a la reflexión, en tiempos de pandemia nos viene muy bien acerca de la vida y la muerte, de la creación del universo, como venimos hablando con el mito de creación americano y el mito de creación griego. Ahí podemos sacar algunas conclusiones interesantes. Dice, suele decirse que los griegos inventaron la tragedia, pero esta afirmación es cierta solo desde el punto de vista del arte. La verdadera tragedia nació mucho antes, con el aliento del primer ser humano que llegó a la vida, este lapso que va de una inexistencia a la otra. Nada éramos antes de nacer y nada seremos después de morir, al menos desde el punto de vista psicológico. Eso que llamamos yo, cada vez que hablamos de nosotros, contiene nuestra memoria consciente e inconsciente. Las herencias emocionales que nos aguardaban aún antes de que naciéramos, las huellas que nos ha dejado la infancia y los miedos y deseos que hoy nos condicionan, alientan y definen. Nos ha tocado habitar un tiempo breve y complejo que al universo parece importarle bien poco y sin embargo es lo único que tenemos. Bueno, este libro tiene 2 años ya, con lo cual 2 años y medio, un poquito más. Y claro, nos dice esto del mundo complejo, imagínense, antes de la pandemia, ¿de qué estaríamos hablando ahora, no? La vida es solo tiempo, por eso quien juega con nuestro tiempo juega con nuestra vida. Es indispensable entonces darle valor a cada instante. Hace muchos años, cuando trabajaba en un geriátrico, me ocurrió algo que no pude olvidar nunca. Una mujer de 95 años agonizaba en su cama. Sentado a su lado, yo sostenía su mano entre las mías en silencio. En un momento giró la cabeza para hablar. Me acerqué. ¿Quiere decir algo?, le interrogué. Mirándome a los ojos murmuró, ¿esto fue todo? Sus palabras me golpearon. Sentí la carga que llevaban y aún así respondí con la verdad. Sí, esto fue todo.
pero le juro que mientras le quede un segundo de vida y quiera hablar, voy a estar aquí para escucharla. A los pocos días falleció. Ha pasado el tiempo y todavía su pregunta me recorre como una advertencia. Desde aquel instante hice lo que pude para evitar ese destino. Quiero que, cuando llegue el momento, quien esté conmigo guarde una imagen distinta, quizás una sonrisa y una frase. Tranquilo, valió la pena, no estuvo tan mal. Bueno, el tema del destino, ¿no? El mito de Edipo, ¿no? Arrancándose los ojos, no pudiendo luchar contra el destino, matando a su padre y casándose con su madre, ¿no? El tiempo de vida que nos queda, que no lo sabemos, a pesar si tenemos una enfermedad terminal, solamente lo podríamos saber, pero en tanto y en cuanto poder disfrutar de todas nuestras acciones. Por eso, cuando los dioses mataban a los seres humanos en las creaciones porque no estaban conformes, ¿sí? Uno también decía, bueno, ¿quiénes son ellos para jugar así con la vida de las personas? Bueno, en definitiva son los dueños, de alguna manera, entre comillas, de la gente. Hegel dijo que era posible que la Tierra no fuera más que un enorme cascote que gira alrededor del Sol. Pero lo cierto es que en ese cascote habita un ser que se pregunta por el sentido de la vida, nosotros. Y aquí estamos, condenados a encontrarle un significado a nuestra existencia e invitados a enfrentar el desafío de vivir siendo conscientes de nuestra finitud. No somos hombres y mujeres porque vivimos, somos hombres y mujeres porque sabemos que vamos a morir. Parafraseando a don Miguel de Unamuno, ese es el sentimiento trágico que recorre nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para no vivir angustiados siendo conscientes del fin que nos espera? La respuesta es clara, jugando nuestros sueños, construyendo proyectos que se interpongan entre la muerte y nosotros. Y para que esos proyectos no se derrumben, es necesario que estén sostenidos por una fuerza que resista el embate de las adversidades. A esa fuerza la llamo deseo. El deseo es enemigo de la muerte. Al igual que Hegel, Nietzsche imaginó que la Tierra era solo un astro entre muchos otros, olvidado en algún rincón del universo, habitado por animales inteligentes que desarrollaron la cultura, el arte, la ciencia y el conocimiento. Hasta que un día ese astro se enfrió tanto que todos los seres que vivían ahí sucumbieron a la catástrofe. Bueno, y después hay un párrafo, ¿no?, que nos habla acerca de la vida, ¿no?, del ser humano respecto del arte, de los libros en general. Esto es así porque al universo poco le importa lo que nos pase. ¿Cuántos milímetros creen que se modificará el eje terrestre el día que muramos? Ni siquiera uno. Sin embargo, como aquellos guerreros que se entrenaban toda la vida en el arte de matar dragones aún sabiendo que los dragones no existen, aspiramos a comprender el misterio que encierra ese universo que permanece indiferente a nuestras pasiones. Bueno, es muy interesante lo que escribe acá porque en definitiva nos pone blanco sobre negro acerca de la vida y la muerte, el destino y cómo los personajes en la mitología griega parecía tener el suyo marcado por orden y ejecución de los dioses. Aún así no les interesaba porque ellos luchaban por sus patrias, ¿sí?, como la guerra de Troya, por ejemplo, que es el próximo mito que vamos a leer. Así que pensémoslo desde ese punto, el destino, el manejo de los dioses y cómo aprovechar cada segundo, ¿sí?, de nuestras vidas y la vida de aquellos de los que estamos leyendo. Bueno, y para cerrar vamos con historias verdaderas, historias falsas, que es el texto que tienen que resolver la actividad para cerrar esta clase virtual. Y dice lo siguiente: las sociedades en que el mito está aún vivo distinguen cuidadosamente los mitos, historias verdaderas, de las fábulas o cuentos que llaman falsas. Se colocan entre las historias verdaderas, en primer lugar, todas aquellas que tratan de los orígenes del mundo. Sus protagonistas son seres divinos, sobrenaturales, celestes o astrales. A continuación vienen las que narran los cuentos de aventuras maravillosas del héroe nacional. El salvador de su pueblo, al liberarlo de monstruos, del hambre o de otras calamidades, o al llevar a cabo otras hazañas nobles y beneficiosas. Claro, ponen verdadera entre comillas, porque en realidad tiene que ver con la creencia de esos pueblos, de lo que se establece como un dogma, ¿sí?, como una verdad que no podía ser discutida, dentro, por ejemplo, de la religión católica, de cómo se crea el universo, de Dios, cómo si uno lee la Biblia se va a encontrar con estos mitos de creación.
Obviamente que es muy respetable y cada uno tiene sus creencias, ¿no? Por eso cada uno pertenece a una determinada cultura. Así como los héroes nacionales, que cada pueblo, cada cultura tiene el suyo, bueno, acá también se reflejan. Las historias falsas son aquellas que cuentan las aventuras y hazañas en modo alguno edificantes del coyote, el lobo de la pradera, por ejemplo. En una palabra, en las historias verdaderas nos hallamos frente a frente con lo sagrado o con lo sobrenatural. En las falsas, por el contrario, con un contenido profano. Esta distinción entre historias verdaderas o historias falsas es significativa. Las dos categorías de narraciones presentan historias. O sea, está dando a entender que las dos son falsas, que las dos ninguna de las dos son verdaderas, ¿no? Sin llevar las comillas. Es decir, relatan una serie de acontecimientos que tuvieron un lugar en un pasado lejano y fabuloso. A pesar de que los personajes de los mitos son dioses y seres sobrenaturales, todos estos personajes tienen en común que no pertenecen al mundo cotidiano, pero los cuentos y las fábulas se refieren a acontecimientos que incluso cuando han aportado cambios en el mundo, no han modificado la condición humana en cuanto tal. En efecto, los mitos relatan no solo el origen del mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy. Si el mundo existe, si el hombre existe, es porque los seres sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los comienzos. Pero otros acontecimientos han tenido lugar después de la cosmogonía y el hombre, tal como es hoy, es el resultado directo de esos acontecimientos míticos, está constituido por ellos. Es decir, se puede creer por un lado que el hombre es fruto, es producto de la creación de los dioses, de esos mitos cosmogónicos, como el cual leímos en el griego, con el resultado de las piedras, de Pirra y de Deucalión, o resultado de las creaciones en el mito americano, de los dioses, ¿sí? Gucumat, Suracán, ¿no? Entonces hay que pensarlo de esa manera. Y si no, fruto de las diferentes batallas en los pueblos que liberaban de los monstruos y que permitían que los países vuelvan a repoblarse. Todo eso, en cuanto tal, es una construcción colectiva de las culturas y de los pueblos que nosotros aceptamos o rechazamos según nuestras creencias. ¿Sí? Después abajo tienen una actividad para realizar. Dice en el punto 1. ¿Qué características tienen las historias verdaderas y cuáles las falsas? Completa en tu carpeta un cuadro como este. Bueno, y tienen que completar según obviamente el contenido, la temática y los protagonistas en las historias verdaderas y historias falsas. Se hace con esto, ¿no? Después dice, da ejemplos de los mitos leídos que justifiquen esta afirmación de Helíade. Dice, los mitos relatan no solo el origen del mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy. Bueno, tienen que reflexionar a partir de eso, de los mitos que leímos y esta frase, ¿no? Y explicar con los ejemplos de los mitos. Y por último dice, explica el fragmento, cómo en el fragmento del Popol Vuh que leíste se manifiesta que el hombre es el resultado directo de los acontecimientos míticos, está constituido por ellos. Pensá en los diferentes intentos de la creación y en sus resultados. Bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? Cómo los dioses crearon muchas veces a diferentes tipos de hombres hasta que quedó el definitivo y cómo su creación es el producto, es el resultado de esta actividad mítica y de los dioses, ¿sí? Bueno, con esto vamos a terminar. Esto van a tener que trabajar. Y bueno, iremos corrigiendo en el aula con los que nos veamos y entregando en Classroom a los que todavía no tuve el gusto de conocer personalmente. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima y seguimos trabajando. Hasta luego.